Rodríguez Garduño. Doctor, le agradezco que esté con nosotros. Nos arrancamos primeramente con usted y quisiera preguntarle, en medio de todo esto que se está viniendo de la discusión alrededor de la reforma al Poder Judicial, que pues ya vemos cómo se va implementando, ya vemos que va avanzando, déjeme preguntarle, ¿hay crisis constitucional derivada de esta reforma, doctor? Muy buenas tardes, Gabriel Camacho, a usted y a su amable auditorio. Bueno, para arribar a esa respuesta tendríamos que analizar qué actos o omisiones se están realizando en función de la implementación de la reforma y también qué ha pasado o qué está pasando con las suspensiones dadas en diversos juicios de amparo que tuvieron por efecto en algún momento interrumpir el proceso de reforma y ahora recientemente el de la jueza que ordenó retirar la publicación del Diario Oficial de la Federación. Si atendemos a lo que establece la Constitución en su artículo 135, el proceso de reforma, si atendemos a la naturaleza del mandamiento de las juezas y la forma en que se está implementando, yo le podría decir que no podemos afirmar que hay una crisis constitucional, porque en todo caso que los jueces puedan admitir amparos y que los jueces puedan otorgar las suspensiones, las juezas en este caso, es una, digamos, potestad de las propias juezas y jueces atendiendo a la naturaleza de la procedibilidad del juicio de amparo. Una facultad. Y el que se ordene a la presidenta y la presidenta no lo acate per se, bueno, las consecuencias jurídicas están en la Constitución y en la ley y quiero compartirle a ustedes, su auditorio, que dada la investidura presidencial, la presidencia tiene una inmunidad constitucional, procesal. De esta manera, ella, consciente de los efectos, asume no litigar, porque puede presentarse el recurso de queja a través de la Consejería Jurídica, y no lo hace a sabiendas que lo hace en el marco de derecho. Entonces, no hay una crisis constitucional derivada de los actos que hoy tenemos. Hay amenazas probablemente que nos podrían conducir a una crisis constitucional, y le comparto, Gabriel, que esta iniciativa que se pretendía discutir el día de mañana y ayer se presentó, sí nos colocaría en una crisis constitucional, pero la presidenta ha dicho que se retira por cuanto al artículo primero constitucional, esto de eliminar el control de convencionalidad. Entonces, dadas esas circunstancias, me parece que estamos en un tránsito muy complicado, en un tránsito que cambia la esencia de cómo se conforma el Poder Judicial, no tanto en la impartición de justicia. Quiero compartirle a usted que no veo en la reforma un ánimo directo de beneficio a los justiciables, a las y los justiciables, porque en realidad es un cambio en cómo se estructura y funciona el Poder Judicial. Desde, como lo dijo la nota, y usted lo ha dicho muy bien, de la integración de la Suprema Corte, que será ahora de 9 y no de 11, y que serán elegidas 5 mujeres y 4 hombres, por el voto de los ciudadanos, así también de las magistradas y magistrados, y de las juezas y jueces, así también como los magistrados de la Tribunal Electoral. Esta circunstancia nos debería conducir a pensar o a analizar que la implementación pasa porque cada poder haga sus convocatorias. Ya la hizo el Senado de la República, y ahora cada poder tendrá que hacer sus convocatorias para recibir las inscripciones de quienes reúnan requisitos que, por cierto, son mínimos. No hay requisitos ya más, incluso de antigüedad en algunos casos, de tener el título de licenciado en Derecho. Ese tema tan polémico que se prestó incluso a escarnio en Harvard, en cuanto a que hay que presentar las cartas de recomendación y, bueno, la idoneidad, no haber sido sentenciado, etcétera, con delitos, sobre todo del orden patrimonial. Y en estas condiciones, el tema es que va a haber muchas inscritos, muchas mujeres y hombres que se van a inscribir, y lo que es relevante es que no es que se inscriban y vayan a la boleta, sino serán por parte del Ejecutivo, por parte del Legislativo, las cámaras, y por parte de la Suprema Corte, quienes harán a través de los comités de selección la recepción y después irán a las insaculaciones. El tema de las famosas tómbolas, donde llevarán a los últimos perfiles, incluyendo en estos a quienes hoy son juezas y jueces, magistradas o magistrados, ministras o ministros, que deseen participar, porque los artículos transitorios de la reforma dicen que ellos tienen lo que se ha conocido como el pase directo. Así que incluso se ha dado a conocer que algunas juezas y jueces han declinado legítimamente, y otros han dicho que están de acuerdo con participar. De tal manera que estamos en medio de un procedimiento nunca visto en México, ni en el mundo, por cierto. Bolivia sería lo más cercano, y en algunos casos Estados Unidos, algunos países escandinavos, pero no de la dimensión de México.
Sin embargo, Gabriel, no es una elección, digamos, popular, donde una abogada o abogado con méritos o no se inscriba y que sea, digamos, resulte electo por sus votantes, sino hay todo un proceso, si usted me permite, de control del poder, porque quien determinará, y hay por ahí un artículo interesante en las leyes secundarias que dice que cada poder aprobará, en este caso la presidenta de la lista que se le presente aprobará a las y los candidatos, así mismo las cámaras, así mismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, resumo, inscribirse, cumplir con los requisitos, ganar la insaculación, o sea, resultar de la tómbola, y después pasar de la lista donde serán aprobados, para ir a la boleta a competir contra las juezas y jueces, magistradas y magistrados, ministras y ministros que hoy están y que deseen participar. Y el elector tendrá que ir entonces a la urna en el próximo año, en esta elección extraordinaria, en el mes de junio, y tendrá que ir a la urna a sufragar, y de ese resultado pues vendrán incluso procedimientos de impugnación si es que los hubiera, etcétera, para que el próximo 1 de octubre del año 2025 tengamos a estas nuevos jueces, magistradas y magistrados, ministras y ministros, y luego en 27 volver a ir a la otra mitad. Ya. De tal manera Ahora, que, regresando al principio, usted mencionaba, doctor, las posibles actos y omisiones. Me gustaría preguntarle en este sentido, hablando de posibles actos y omisiones, hay otra discusión que se está dando sobre si cabría o cabe el derecho que tienen las personas juzgadoras de interponer sus recursos, sus amparos a una iniciativa que los afecta. Hay quien considera que pues no pueden ser juez y parte, no pueden ellos determinar, no son aptos para poder determinar si esa iniciativa, si esa reforma o esto que estamos viendo ya que se está poniendo en marcha es pues apta para ellos, y hay quien considera que sí, porque al final de cuentas es un derecho que está en la Constitución. ¿Cuál podría ser su postura, doctor, en este mismo sentido? Pues mire, primero decirle que la ley de amparo prevé que las juezas y jueces expresarán cuando tengan conflicto de intereses y expresarán para expresar su impedimento. Es inevitable que todas las juezas y jueces de distrito, donde están llegando los amparos, estarían impedidos para admitir y conocer del amparo. Estoy hablando estrictamente de técnica jurídica, técnica de amparo. Entonces, tendrían que haber expresado su impedimento. Luego, la improcedencia del juicio de amparo en contra de la reforma judicial expresada en el artículo 61, que no está hecho en piedra, sino que requerirá una interpretación constitucional. Lamentablemente, Gabriel Camacho, la Corte construyó una doctrina histórica desde el amparo Camacho en el año de 1998, y así en la reforma indígena en 2001, y así hasta en 2013 la reforma, donde la Corte estableció que ni el amparo, ni las controversias constitucionales, ni las acciones eran un medio de control para atacar la reformabilidad de la propia Constitución. De tal manera que hay dos elementos técnicos que no puedo soslayar. Uno, hay un impedimento. Luego hay una improcedencia legal. Tercero, hay criterios jurisprudenciales que dicen que no. Entonces, siendo legítimo, y reconozco que quiero dejar mi punto legítimo, y me duelo de lo que le está pasando a las juezas y jueces, reconozco que es una transformación que deja a personas con años y gran experiencia, personas muy comprometidas y honestas, así como también hay nepotismo, y eso nunca se ha negado, así hay personas muy capaces. Pero lamentablemente no hay un instrumento legal, y el amparo no lo es, para atacar esta situación. Ahora, se está llevando a cabo una reforma en estos días, mañana se discutirá, para que se eleve a nivel constitucional. Me parece un exceso que se haga esto. Que entonces, estando en la Constitución, no proceda el amparo contra algo que está en la Constitución, porque la Constitución es el punto máximo, digamos, del ordenamiento jurídico mexicano. De tal manera que jurídicamente me decanto en analizar digamos, los impedimentos de las juezas y jueces, la improcedencia del juicio de amparo y la jurisprudencia histórica de la Corte. Sin embargo, decir que es lamentable que bajo esas situaciones no se construya a partir de ahora una jurisprudencia donde reconozcamos que no podemos admitir que una reforma que adolece de defectos de forma o incluso de fondo no puede ser atacable. Creo que es la tarea que tenemos las y los mexicanos y los abogados y abogadas. Construir ese medio de control. Doctor Rogelio Rodríguez Garduño, le agradezco la claridad con la que nos ha explicado estos dos puntos. Le
Sí, gracias. Le agradezco, como siempre se nos acabó el tiempo, le agradezco, doctor Rogelio Rodríguez Garduño, constitucionalista de la UNAM, le agradezco sobre todo la claridad, muy claro la explicación. Nosotros nos vamos a una breve pausa y continuamos aquí en A Debate.